Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, aparece, hermano, el rey David, ¿verdad? Con toda la asamblea. Aparece el rey David con toda la asamblea, hermano. Y esta asamblea, hermano, era para que se contribuyera para el templo. Entonces ellos, no lo voy a leer el pasaje, pero yo quiero que usted lo mire. Ellos se comprometieron, no nada más con el rey, sino que se comprometieron, hermano, en traer cada uno, ¿verdad? Según Dios le haya prosperado, Dios le haya bendecido. Se comprometieron en ese aspecto, cada uno de traer y cumplir con su voto. Y dice la palabra de Dios que ellos, hermano, algunos empezaron a traer cosas de oro, plata, empezaron a traer, ¿verdad?, madera, ¿verdad? Empezaron a traer todo lo que tenían con la intención de cumplir el compromiso que se habían echado con el rey, porque el rey David los había convocado. Pero el rey David, hermano, tenía en su deseo, en su corazón, hacer un templo para Dios, el cual dice la palabra de Dios que Dios de momento no se lo había permitido. Dios no se lo había permitido que hiciera, ¿verdad?, ese templo. Pero, hermano, damos gracias a Dios que a final de todo sí se pudo llevar a cabo el que se cumpliera el voto, el compromiso del rey David y el compromiso que se había echado el pueblo con el rey David, para que el rey David pudiera, ¿verdad?, cumplir su palabra y así pudiera traer él a ese lugar para la honra y la gloria de Dios. Lo que hoy vamos a mirar, hermanos, que es una de las cosas que me llama mucho la atención, es que cuando ustedes y yo nos ponemos en un compromiso para darle a Dios lo que es de Dios, cuando ustedes y yo nos ponemos en compromiso para darle al Señor toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, hermano, cuando ustedes y yo nos comprometemos en ese aspecto, nos damos cuenta, hermano, de que cuando le hagamos promesa a Dios, dice la Biblia, que cuando hagas promesa a Dios, nunca tardes en cumplirla. Amén, amén. Porque es mejor que prometas y cumplas, y no que prometas y no le cumplas a Dios. De ahí, hermano, que yo quiero que usted, ¿verdad?, usted y yo miremos que aunque al hombre le fallamos, hermano, tratemos de a Dios, hermano, nunca fallarle. Si nosotros le fallamos al hombre, hermano, ¿verdad?, como vuelvo y repito, hermano, tratemos de que a Dios no le fallemos. Tratemos de que con Dios, hermano, podamos hacer las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que de momento Dios nos pide. Quiero que usted vaya conmigo y mire a un hombre que hizo una promesa y que sabía que no podía fallarle a Dios. Él sabía que podía hacer muchas cosas, pero había una cosa que no se le permitía. Y una cosa que no se nos permite a nosotros, hermano, es fallarle a Dios. Podemos fallar al trabajo, ¿verdad? Y usted diga, consigo otro trabajo. Pudiera fallarle a su esposa, a su esposo, a la familia. Pudiera fallarle a quien usted pudiera pensar y creer que le puede fallar. Pero hay alguien al que usted, repito, porque quiero, esa es la intención, que usted aprenda que hay alguien que no le debes de fallar. Amén, amén. No le debes de fallar, por nada. Yo estaba estudiando y entre lo que estudiaba me encontré a un hombre llamado Jefté. Y Jefté, hermano, era un hombre que sabía que cuando uno se echa un compromiso con Dios, no puedes fallarle. Tienes que hacer todo lo posible por no fallarle a Él. Tienes que hacer todo lo posible para que Él, hermano, se sienta contento de ti y tú no le puedas fallar a Él. No te puedes dar el lujo, no te puedes dar ese permiso de fallarle a Dios. Y si usted va conmigo, hermano, ahí en Jueces capítulo 11, versículo 30, quiero que usted y yo lo leamos esto porque este hombre me asombró su fidelidad a Dios. Yo creo que no había encontrado otro hombre, ¿verdad?, en la Biblia de momento, estudiando, con una fidelidad como Jefté.
Jefté está en Jueces capítulo 11, versículo 30 en adelante. Ahorita se lo pongo en la pantalla, pero mientras usted que trae Biblia, léalo conmigo. Y mientras sale la proyección, ustedes y yo nos metemos de lleno aquí a mirar la valentía de este hombre. Porque yo creo que para serle fiel a Dios se necesita ser muy valiente. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y en este caso, hermano, yo quiero enfocar esta valentía, hermano, en un hombre que sabía dar su palabra. ¿Cuántos hombres hay aquí que son de palabra para con Dios? Amén, amén. ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres hay aquí que son de palabra para con Dios también? ¿Verdad? Yo en la Biblia encuentro tanto hombres como mujeres que tienen palabra. Vergonzosamente me he encontrado más mujeres que tienen más palabra que los hombres. Es de que, hermanos, apliquémonos eso porque nos hemos encontrado con mujeres que han sido más de palabra. Estamos leyendo Jueces 11, versículo 30. Mire cómo dice los 10 versículos que vamos a leer. Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Miní, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza con tus enemigos, los hijos de Amón. Me sorprende, hermano, mirar, hermanos, a Jefté. Jefté estaba cansado, hermano, de lo que estaba batallando con los amonitas. Un pueblo, hermano, que venía y atacaba mucho a los israelitas. Y los israelitas llegaba el momento, hermano, que se daban por vencidos. Algunos corrían, se sentían y que no iban a poder vencer. Algunos de ellos huían, como cuando hay alguien que le huye al problema, como cuando hay alguien que le huye a la enfermedad, como cuando hay alguien que le huye a las circunstancias y no quiere enfrentar esas cosas. Así había gente en Israel. Pero había un hombre llamado Jefté, hermano, y ese hombre Jefté, hermano, era un hombre que confiaba en Dios y miraba cómo los demás de momento perdían la fe, perdían la esperanza y se dejaban dominar por los amonitas. Él estaba cansado, hermano, como cuando usted ya se cansa de las circunstancias de la vida, cuando usted se cansa de tener una enfermedad por años. Otros han tenido alguna enfermedad que le ha llevado 3, 4, 5 años hasta que se cura o lo curan o el Señor hace un milagro. Hay gente que ha tenido eso por años, preocupaciones por años, enfermedades, ¿verdad?, que vienen a causa del enojo, de los celos, ¿verdad?, de la ira, de la contienda, de la falta de perdón, por años. Familias que han batallado con eso, personas en su personalidad han estado batallando con eso y en lugar de enfrentar las cosas huyen.
Pero hermano, Jefté estaba buscando la manera, pidiéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a ayudar? ¿Hasta cuándo nos vas a socorrer? ¿Hasta cuándo? Y en una de esas, hermano, Jefté hace un compromiso de servirle a Dios, de darle a Él toda la honra y toda la gloria, pero de una manera única y especial. Él le dice: Señor, si tú nos das victoria, si tú me ayudas, Señor, yo te voy a dar, ¿verdad?, un holocausto, te voy a presentar una ofrenda, te voy a dar una ofrenda, te voy a dar una dedicación. Y esta dedicación va a ser cuando yo regrese de pelear, porque se aproximaba una batalla, hermano. Era la batalla de los israelitas con los de Amón, los amonitas. Se iban a enfrentar, hermano. Y Jefté, hermano, sentía que Dios le iba a ayudar en su pelea. ¿Cuántos han sentido, hermano, que aunque tenga la presión fuerte, que aunque tenga las cosas muy difíciles de vencer, de momento usted agarra fuerzas, hermano, de la esperanza, de la confianza en el Dios que usted le sirve, y dice: Dios me va a ayudar, Dios me va a socorrer, Dios me va a sacar adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, lo voy a vencer, lo voy a hacer en el nombre de Jesús, hermano. Y entonces Jefté se arma de valor y él empieza a confiar de que Dios lo iba a bendecir. Él empieza a confiar de esta manera, hermanos. Él empieza a confiar que Dios lo iba a sacar adelante. Usted y yo tenemos que tener esa confianza. Y haga un voto delante del Señor. La confianza, y este voto, hermano, consistía en esto, donde Jefté en el versículo 30 de Jueces capítulo 11 le dice a Jehová, diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, escuche la condición, si entregas los amonitas en mis manos, cualquiera que salga a recibirme de mi casa, cuando salga a recibirme de mi casa, cuando regrese victorioso de los amonitas. Mire, ella estaba declarando esa victoria, hermano. Hace rato decía mi hermano, por fe, ¿verdad? Aunque esté pasando lo que esté pasando, pues ¿verdad? Si está enfermo, usted, ¿verdad?, declare sanidad sobre su vida en el nombre de Jesucristo. No por ser positivo, sino porque usted confía en un Dios que lo puede sanar, porque usted confía en un Dios que lo puede salvar, porque usted confía en un Dios que lo puede restaurar, usted confía en un Dios que lo puede perdonar. Y entonces Jefté dice: Señor, yo voy a regresar victorioso, pero cuando regrese victorioso y que salga de mi casa a recibirme, te lo voy a ofrecer en holocausto, en una ofrenda, en una dedicación. Y dice la Biblia, hermano, que vino la batalla, vino el problema, vino la circunstancia, vino el enfrentamiento, hermano. Y cuando él, hermano, mira, hermano, que al Señor les ha dado la victoria, él regresa contento, hermano. Y la noticia corre, hermano, hasta Israel, y empiezan a dejarle saber a todos los israelitas: hemos vencido al enemigo, hemos vencido la preocupación, hemos vencido la enfermedad, hemos vencido la angustia, hemos vencido lo que antes, ¿verdad?, nos mantenía con la falta de paz, pero ahora el Dios de paz nos ha dado la victoria. Y entonces esa voz corrió, hermano, y la hija, hermano, de Jefté lo esperaba en la casa. Sabía que su papá no había muerto en la guerra. Sabía que su papá había luchado, que se había enfrentado al enemigo, hermano. Sabía, hermano, que el Señor nos había dado la victoria y les había dado el triunfo. Y entonces esta muchacha, hermano, se prepara. La única hija que tenía Jefté, la única doncella que había en la casa, se prepara con aquel gusto, con aquella alegría para recibir a su papá, que venía de la guerra, que venía de pelear, que venía quizás con alguna herida pero vencido, ¿verdad? Quizás venía con algún resguño pero en victoria, quizás venía cansado de la pelea, pero sabía que Dios había estado con ellos y que Dios los había acompañado y que habían sido victoriosos. Y esta muchacha se pone, hermano, en un plan de recibir a su padre. Jefté, hermano, venía contento. El pueblo de Israel venía contento al saber lo que había acontecido, porque dice la Biblia que Dios se los puso en sus manos, se los entregó al pueblo enemigo, hermano. Aunque tú estés pasando por problemas, estés pasando por luchas, por preocupaciones, por molestias, hermano, tú confía en el Señor. Confía en Él, hermano, y Él te dará la victoria, Él te dará la respuesta, Él te dará la
Confiamos en un Dios, hermano, Bendito Dios. que aunque estemos en pelea, no estamos afligidos. Aunque estemos atribulados, no estamos angustiados. Porque sabemos en el Dios que confiamos. Amén. ¿Cuántos saben en el Dios que confiamos? Amén. ¿Cuántos saben que confiamos en un Dios todopoderoso? Confiamos en un Dios que nos puede sacar adelante en la lucha y en la prueba, hermano. Él regresa, dice la Biblia, hermano, y ahora Él espera cumplirle a Dios. Y Dios espera que le cumpla. Porque Dios le dio la victoria. Amén. Porque Dios le agarró la palabra, hermano, a Jefté. Le agarró la palabra. Ok, yo te voy a dar la victoria. Te voy a dar el triunfo. Pero cuando regreses yo quiero ver que tú cumplas tu palabra. Quiero ver que tú cumplas tus votos. Y entonces acabamos de leer, hermano, que Jefté, hermano, regresa victorioso. Regresa con aquella alegría. Regresa con aquel gozo, hermano, de saber lo que había pasado. Y ahora dice que Jefté, dice, hacía a los hijos de Amón, peleó contra ellos, hermano, y Jehová se los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó. Este, hermano, es un territorio que cuando yo lo estaba mirando es un territorio bastante grande. Es un territorio que abarcaba varias ciudades, varias partes. La pelea no nada más fue en un solo lugar, hermano. Él empezó a pelear por cada una de estas ciudades. Esas 20 ciudades representan una ciudad de la aflicción. Yo quiero usar esta metáfora. Que tenía un problema, o como usted tenía un problema, hay que pasar por la ciudad de la aflicción. Y batallar y luchar en esa ciudad. La ciudad de la aflicción. Donde todo te aflige. Y si Dios te da esa victoria, tú tienes que seguir luchando. Pero ahora viene otra lucha. La lucha de la incapacidad. Donde el diablo te dice, tú no vas a ser capaz, hombre, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr. Había que luchar en la ciudad de la incapacidad ahora. Y Dios le da la victoria en esa otra ciudad. Y cuando sale de la ciudad se encuentra con otra ciudad. La ciudad, hermano, de ver que las cosas son difíciles, lo imposible. Es que aquí los hombres son más fuertes, están más entrenados. Es que la enfermedad no podemos cómo controlarla, cómo vencerla. Es que es un cáncer, es que es un problema en el corazón, es que es aquello, es que lo otro. Y a veces el enemigo, a veces los doctores en esta figura, como que te espantan más, ¿verdad? Y sientes que no se va a lograr. Hay que vencer otra ciudad más, hermano. A veces el abogado te dice no se va a poder, creo que usted se va a tener que regresar a su país, ¿verdad? Porque ya hicimos lo que pudimos y el juez parece ser que no lo va a aprobar. Pero si usted confía en el Señor, usted sabe que hay que vencer en esa otra ciudad, 20 ciudades, hermano. Peleó en ese grande territorio y que usted regresa victorioso, alegre, contento, la gente contenta, los guerreros, los soldados y la gente en Israel esperándolos. Y había una doncella, hermano, dice la Biblia que entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, hermano, y cuando llegó a su casa, a la muchachita se le ocurre celebrar que su papá viene. Y la muchacha empieza a agarrar un pandero y empieza a bailar y a darle gloria a Dios, ¿verdad? Y a celebrar que Dios les había dado la victoria, pero también empieza a gozarse y a regocijarse. Pero Jefté desde su cabalgadura, yo me lo imagino así, todavía venía en el caballo o en lo que viniera, hermano, me lo imagino que a lo lejos mira quién viene a recibirlo. Era una doncella, la única. Era la única doncella que tenía. No tenía hijos, no tenía más. Y entonces dice la Biblia, hermano, que él cuando la mira se entristece. Pero no se entristece por la hija, sino se entristece porque era un hombre de palabra. Y había que dar su palabra.
Había que cumplir la palabra. De esos hombres ya casi no hay. Y los que hay están enfermos nada más. Háblanos, Señor. Gloria a Dios. Háblanos, Padre. Bueno, también para allá, para Borban, hay uno que otro más para allá. ¿Verdad? También en Irrigonay, hermano. Porque el hermano se me queda viendo serio, como decimos, también allá en Irrigonay. Hermano, dice la Biblia que esta muchachita, de aquí que salía ella a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola en la casa, su hija única. No tenía, afuera de ella no tenía otro hijo ni otra hija. Y cuando él vino, dice la Biblia que él rompió sus vestidos. Esa era una señal, hermano, que se hacía cuando alguien tenía que morir. Se rasgaban las vestiduras y se bañaban en ceniza. En señal de duelo, en señal de luto, en señal, ¿verdad?, de sentimiento. Sin embargo, él dice la Biblia que esta muchachita, hermano, no sabía lo que estaba pasando. Pero Jefté, hermano, cuando la vio a él, se rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Tan fuertes para esa muchachita, porque eso significa como que no es lo que te esperas. Es como cuando alguien se prepara para un evento y de momento usted recibe otra cosa que no esperaba. Ella mira la tristeza de su padre. Ella mira el dolor por el juramento que él hizo a Dios. Porque él sabía que cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Amén, amén. Porque es mejor que prometas y cumplas, sino que prometas y no cumplas. Él sabía eso. ¿Cuántos lo saben también? Amén, amén. Fíjese que dice la palabra de Dios que él entonces se vino en ese dolor porque le había dado su palabra a Jehová y no podía. Diga conmigo, no podía retractarse. Cuando uno hace un pacto con Dios o un compromiso con Dios, o cuando uno hace una promesa a Dios, ya no te puedes retractar. Ya no te puedes retractar. ¿Verdad? Porque Él no se retracta. Él dijo y fue hecho, dice la Biblia. Él dijo y se cumplió. Él dice y se hacen las cosas. Él lo hace aunque tú no le quieras servir. Él lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de palabra. Por eso, hermanos, los profetas cuando decían palabra de Dios, esto es palabra de Dios, no es mi palabra, es palabra de Dios, en el nombre de Dios. Y el profeta decía lo que iba a pasar, o lo que iba a suceder, o lo que iba a acontecer, y eso sucedía porque era palabra de Dios. Cuando el hombre, hermano, tiene una palabra ante Dios, no se puede retractar. Usted prometió servirle a Dios, no se puede retractar. Usted prometió darle al Señor su vida, no se puede retractar, porque Él ya dio su vida por usted. Amén. Y por mí. Ya no nos podemos retractar. Gloria a Dios. ¿Sabe? Tenemos que aprender a cumplir nuestros votos. Amén, amén. Tenemos que saber a cumplir nuestras promesas. No nada más a Dios, también aquí en la tierra. Hay padres que le prometen cosas a los hijos. Y los hijos que tienen buena memoria y memoria fresca, ¿verdad? Nunca reciben lo que su papá les prometió. Nunca reciben. Y a veces los padres piensan, es que al rato se le va a pasar. No se le va a pasar. Porque quizás no se lo diga porque es su papá y le tiene un respeto o le puede tener hasta miedo si le dice. Pero usted tiene que cumplir su palabra a su hijo. ¿Sabe para qué? Y eso es un punto bueno para usted, para que su hijo lo miran a usted como mi papá es un hombre de palabra. Mi padre es un hombre de palabra. Mi papá ahorita no dice sí y al rato no. Mi papá si dice sí, lo va a hacer. Yo me acuerdo cuando mi papá me llegó a pegar.
a dar mi cintarazo porque me portaba un poquito mal, hermano. Y mi papá decía, cuando lleguemos a la casa, ¿me acuerdas que te lo tengo que pegar? Así me decía mi papá, ¿te acuerdas que te tengo que pegar cuando lleguemos a la casa? ¿Usted cree que yo no iba a acordar? No le iba a acordar. Pero mi papá chistosamente o graciosamente decía, me acabo de acordar de algo. No, y nosotros ya sabíamos qué era. Me acuerdo que le había dicho a fulano que llegando los iba a pegar. Así que venga para acá. Y se quitaba el fajo, hermano. Y con 1 o 2 que nos daba, ya estamos. Bien servidos y a dormir. Hasta roncábamos, yo creo que ese día bien bonito, me imagino. Calentitos dormíamos ahí. Tenía palabra, o tiene mi palabra mi papá. Le he contado a usted que una vez yo me comprometí a hacer un trabajo y luego después me eché para atrás y luego mi papá viene y me dice, no, ahora usted va a ir a trabajar. Usted tiene que ir a ese lugar porque usted dijo que iba a ir y yo oí que usted dijo que iba a ir. Así que se levanta y se va. Porque usted quedó con ese señor de que iba a ir a ayudarle. Y ahí voy, hermano. Ahora, nosotros tenemos que cumplirle aquí a nuestra esposa. Si alguna vez el esposo le prometió a la esposa algo, cúmplaselo. Amén. Cúmplaselo, porque a veces las esposas se llevan una gran decepción. Sí, mi esposo me dijo que iba a decir esto, pero nada más dice y nunca lo hace. ¿Cuántas cosas no me ha prometido mi esposo y nunca de lo que me ha prometido hasta ahorita nada? Y eso les causa dolor a la mujer, le causa tristeza. Bendito Dios. También, hermano, hay para las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que le han prometido al esposo, ¿verdad? Algo en la vida, ¿verdad? Y nunca se ha visto eso. O sea, el asunto es de que ustedes y yo cumplamos. El Señor, hermano, dice en su palabra que Ter no se retractó, cumplió su palabra. Ella entonces le respondió, mire lo que es saber, que cuando le cumplas a Dios, cuando le pidas a Dios o hagas compromiso con Dios, tienes que cumplir. Porque la hija también sabía que no se podía echar para atrás. La hija le podía decir, ay papi, no, mejor dile otra cosa, papi, no, pero no permitas que lo que tú dijiste me pase a mí, no. Dice la Biblia que esta muchachita, cuando lo miró y escuchó la respuesta de su papá, de Jefter, ella le dijo, Padre mío, si le has dado tu palabra a Dios, haz conforme a lo que prometiste. Haz conforme a lo que prometiste. Qué bonitas palabras esa muchacha. Cuando estaba leyendo estos rollos me acordé yo de Isaac. Isaac cuando iba a ser sacrificado, ¿se acuerdan? Amén. Cuando llega Abraham allá al monte, ¿verdad? Y entonces Abraham, ¿verdad? Le dice al hijo, ¿verdad? Que se postre, lo prepara arriba del área del sacrificio. Y hermano, Isaac no abre la boca. ¿Sabe por qué no le abrió la boca? Porque él sabía que si su papá le había prometido a Dios sacrificar a Isaac, su hijo, lo tenía que hacer. Eso lo sabía Isaac, lo entendían. Ellos estaban bien conscientes de que cuando te comprometes con Dios no le faltes, en nada. Te comprometiste con Dios, ahora Él se comprometió contigo y entonces tú no te puedes retractar. O sea, no te puedes echar para atrás ya. Ella le respondió, es como tú dijiste y como le prometiste, ya que Jehová ha hecho, o sea, Jehová ha cumplido y nos ha dado la victoria contra nuestros enemigos. Y volvió a decir su padre, concédeme esto. Solamente fíjate la muchacha lo que le dice, concédeme esto, papi. Eso de papi yo se lo puse ahí. Concédeme esto. Déjame 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces le dijo su padre, ve y déjalo. Ve por los 2 meses. Y dice que fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió con su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció
un varón. Gloria a Dios. Se mantuvo pura para Dios. Mantuvo su pureza para Dios. En eso consistía. Qué importante, hermano, saber que nosotros cuando tenemos un compromiso, hermano, no podemos violarlo. Mire lo que me encontré acá en 2 de Reyes 12:4, en la Biblia Nueva Traducción Internacional, dice: un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero de cada persona que traiga al templo el Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de los votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Aquí, hermano, era de hacer cumplir el voto de aquellas personas que habían prometido traer dinero para las cosas del templo. Y entonces dice la Biblia que ellos también, cada uno trajo al templo, según, ¿verdad?, lo que ellos sabían que era una ofrenda sagrada. A veces me profundizo muchísimo en esto, hermano, porque cuando yo subrayo ahí la ofrenda sagrada, ahora entiendo, y quisiera compartírselo, espero darme a entender. Ahora entiendo por qué el Señor dice que debes de apartar lo que es tu ofrenda para Dios. Porque en el momento que tú lo apartas para Dios, ya esa es tu ofrenda sagrada para Amén, Dios. amén. Es tu ofrenda consagrada para Dios. Y de ahí depende que Dios bendiga tu ofrenda para Dios. Aparta, hermano, aparta. Mire, yo no la tengo a veces apartada físicamente, pero ya mentalmente ya está apartada mi ofrenda. Ya aparta físicamente, mentalmente mi ofrenda dice: tanto tengo que ofrendar, tanto voy a ofrendar. Ya está. De momento no traigo el billete ahí, pero yo sé que cuando traiga el billete ahí, el día del servicio, mi ofrenda ya está apartada, separada desde mi mente y el corazón, porque es una ofrenda consagrada para Dios. Amén, amén. Es para Dios. Y Dios, dice la Biblia, que bendice. Cada uno de nosotros debemos de traer nuestras ofrendas. Cada uno debemos traer nuestro voto para Dios, nuestro compromiso para Dios. Quiero ir terminando con esto, porque yo quiero que usted mire, hermano, que en Eclesiastés 5, capítulo 5, 4 y 5 dice: cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más hacer votos y hacerlos y no cumplirlos. Hermano, yo quiero dejar este pensamiento en su corazón. Jefté no le falló a Dios. Tú no le falles a Dios.